Tenemos eclipse total lunar la primera quincena de marzo. Y prepárense, porque este no es cualquier eclipse, es luna de sangre, el más poderoso de todos. Y sí, va a provocar más confusión y cambios acá en la Tierra. Y además viene a mostrarte que tu mente lógica racional ya no puede comprender todo lo que está pasando en tu vida y en el mundo. O sea, no trates de entender lo que está pasando porque no vas a poder. Virgo pierde fuerza con este eclipse, generando más caos, mayor sensibilidad y más transformaciones, que nos van a obligar a soltar el control y la idea de que todo sea perfecto. Nada es perfecto, mi gente. Así que en este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber del eclipse luna de sangre del 3 de marzo, tanto a nivel mundial como a nivel personal según tu carta natal. Además hablaremos de los tránsitos que acompañan el eclipse la primera quincena de marzo, que es información valiosísima. Vamos a verlo. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde les voy a hablar del eclipse lunar del 3 de marzo, eclipse total, luna de sangre. Y también les voy a hablar de los tránsitos de la primera quincena de marzo. Y gente, Dios mío, ¿qué onda febrero? ¿Qué onda el 2026? O sea, ¿qué onda desde cuán rápido han ido cambiando el mundo, ha ido cambiando nuestra vida, esta propuesta creativa, rápida, forzada de transformación que está llegando? Y realmente yo personalmente siento que si bien han pasado 2 meses, ha sido como un año de suceso, realmente. Siendo que todo va muy rápido y el tiempo probablemente se va a seguir acelerando. Y sí les tengo que decir que el eclipse del 3 de marzo es un eclipse muy fuerte. Pero después del eclipse se viene un periodo de unas 2 semanas donde la energía astrológica se suaviza. Es como, podríamos llamarlo unas semi-vacaciones astrológicas, que es como lamernos un poquito las heridas después y poder adaptarnos y reacomodarnos a tantos movimientos de cambio que ocurrió. Este eclipse ocurre en Virgo. Y lo más importante es que tienen que tener fe. Tienen que tener fe que quizás si en este momento en tu vida están pasando cosas muy confusas, están pasando cosas que te incomodan, están pasando cosas que no logras entender, quiero que sepas que con el eclipse lunar en Virgo vas a entenderlo menos. Menos. O sea, la mente lógica, racional que quiere tratar de controlar y ordenar las cosas para clasificarlas y organizarlas y entender y tener respuesta, no lo va a lograr hacer. Porque estamos en un periodo de transición de energía de Acuario y energía de Piscis, donde básicamente hay fuerzas mucho mayores que tu individualidad y tu ganas de tener certeza trabajando. Estamos en una transición, es como saltar al vacío. Entonces, no te esfuerces ni te frustres si no entiendes todo lo que está pasando. Porque no tiene que ser así. Porque si lo entendieras, tú misma harías muchos de los cambios, o tú mismo harías muchos de los cambios que la vida te está ayudando a hacer. Entonces, hay algo nuevo que se está gestando, hay algo nuevo que se va a ir manifestando en tu vida y todos estos cambios son parte de ese proceso. Entonces, no lo apures. Yo también les he hablado mucho de ¿se acuerdan que les he dicho de este cohete que despega, que está llevando a los astronautas hacia otra estrella? Bueno, básicamente entre el 14 y el 22 de febrero era el momento de donde despegaba. A partir del día 2 de marzo, el cohete llega al espacio, cruza la atmósfera. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Han visto qué le pasa a los astronautas en cuanto llegan al espacio? Comienzan a flotar. Ahí está la energía pisciana manifestándose. Esta sensación de que estoy flotando, de que ya la forma de funcionar antigua no está haciendo donde está la gravedad. Y es como que me adapto a este fluir, a esta sensación donde no hay algo que me carga para ningún lado. Es re parecido a esa sensación de confusión, de falta de claridad y de adaptarme a este nuevo medio, lo que nos va a provocar esta energía de Piscis súper activa, porque quiero que tengan algo súper claro. Hay mucho Piscis en el cielo. Quiero que entiendan el cambio energético
que se está produciendo. Más o menos desde mm, el 20 de enero hasta cerca del 20 de febrero, lo que tuvimos fue mucha energía de Acuario. ¿Qué es la energía de Acuario? Una energía de aire muy mental, muy eléctrica, muy acelerada, muy rápida, donde quizás nos costaba conectar con nuestras emociones y sentimientos. Pero ¿qué está pasando? Que a partir, a partir del día 2 de marzo, ya esa energía de Acuario cae mucho. O sea, de verdad cae mucho. No va a haber casi ningún planeta en Acuario, solamente va a estar Plutón en Acuario. Y vamos a tener el Sol, a Mercurio, a Marte y el nodo norte en Piscis. Y hasta el día 6, Venus en Piscis. Entonces vamos a tener muchas aguas piscianas que va a provocar que estemos ahora mucho más sensibles, mucho más vulnerables, con una sensación de falta de claridad probablemente o de confusión, con también muchas ganas de irnos, de escapar de nuestros problemas. Y ahí ya les voy a dar ciertas claves. No trates de escapar de tus problemas, no trates de huir lo que te está presentando la vida, porque al mismo tiempo que tenemos toda esta energía de agua, tan sensible, tan frágil, y tan confusa, porque la energía de Piscis genera cambios de una manera distinta a como la generó la energía de Acuario. La energía de Acuario fue como ese rayo, como la torre que rompe estructura, que quita estabilidad, que nos lanza rápidamente hacia lo nuevo. Por eso hubo todos esos sucesos. En cambio, la energía de Piscis, tan activada ahora, provoca cambios de otra manera. Provoca cambios quitándonos un control egótico mental de la vida. La sensación de que ya no puedo agarrar las cosas, es como que mis manos fueran difuminadas, como que no puedo agarrar, como que hubiera una capacidad de controlar. Provocan cambios disolviendo las viejas estructuras y el viejo orden. Provocan cambios generando confusión. Es el caos manifestándose. Y una energía mucho más suave. Este incremento de energía pisciana nos está pidiendo que nos escuchemos a nosotros mismos en este minuto. ¿Qué necesito? ¿Qué siento? ¿Qué me está pasando? Y obviamente a las personas más lógicas, más racionales, por un lado, se pueden sentir muy incómodas. Y también las personas muy activas y proactivas que no quieren nunca frenar también pues, se pueden sentir incómodas. Porque este eclipse lo que te puede hacer es obligarte a frenar. No frenar a actuar, porque sigue habiendo una energía de Aries que te invita a movilizar. Pero frenarte a, a esas acciones que te evitan o que usas para desconectarte de lo que realmente estás sintiendo. Es muy importante que te escuches esas partecitas más sensibles y vulnerables y que escuches lo que tu alma realmente quiere. ¿Por qué? Porque el cohete sigue avanzando, el cohete nunca ha parado de avanzar. ¿Qué está? Está Saturno, Neptuno en Aries. Y además está Quirón en Aries. Y Venus entra en Aries el día 6. Entonces, en marzo básicamente tenemos mucha energía de Piscis y mucha energía de Aries. Hay que seguir avanzando. Pero este avance, sobre todo por Neptuno en Aries, tiene que ser muy coherente con tu alma. Lo he dicho un montón. Esta activación ariana no es simplemente salir a lograr y actuar desde el ego, desde las ganas de ganar o desde el miedo. Esta acción tiene que ser coherente y fiel a mí misma, fiel a mí mismo. Entonces, en este momento de activación pisciana hay que bajar ciertas revoluciones para escucharme, para alinearme, para ser honesto con lo que realmente soy, aunque me dé miedo, aunque eso implica sacar corazas de protección para conectar con lo que realmente siento. Y va a tener que ver mucho lo vincular también, esto pisciano, es sacar corazas de protección en los vínculos, donde lo más importante es ser honesto y vulnerable con las otras personas, especialmente con las personas que quieres. Sacar esas barreras de protección para hablar desde el amor realmente y ver qué nuevos acuerdos se pueden lograr desde el amor. Esto es muy, muy, muy importante. Y esto es algo casi sagrado, porque esos planetas que van a estar en Piscis van a estar en conjunción. Van a estar en conjunción. Marte se va a poner en conjunción en Piscis con el nodo norte.
Mercurio retrógrado se va a volver a poner en conjunción con el nodo norte. ¿Qué te está tratando de decir esto? Que, que todo esto que te estoy diciendo a ti es clave. Es lo que la vida nos está señalizando. El nodo norte te marca un punto. Conecta con la vibración más alta del opiciano. Pero sigue avanzando arenamente. Ahí está tu responsabilidad. No puedes parar de avanzar. Tienes que seguir dirigiéndote hacia un nuevo camino personal. Necesito dar dos avisos sumamente importantes, mi gente, porque ya voy a hablar del eclipse. Ojo, les voy a hablar mucho del eclipse. Vamos a hablar de qué significa el eclipse a nivel mundial, a nivel personal, y voy a hacer el análisis del eclipse en las 12 casas, con el tutorial que siempre les doy. Viene todo incluido, mi gente querida. Pero les tengo que dar dos avisos. Primero, el día sábado 7 de marzo voy a dar una masterclass gratuita de astrología psicológica y evolutiva, donde te voy a explicar cómo tu carta natal es un mapa de tu proceso evolutivo, es tu brújula. Cómo en tu carta natal se ven los puntos de pasado, es decir, lo que te condiciona desde tu linaje, desde tu historia familiar, desde tus ancestros, desde vidas pasadas incluso, desde tu infancia, que son los puntos de pasado. ¿Cuáles son los puntos de pasado? ¿Cómo ir soltando los puntos de pasado? ¿Cuáles son los puntos de evolución que muestra la carta? ¿Qué es lo que hacia dónde tengo que ir? Es decir, cómo la astrología psicológica evolutiva nos ayuda a ir avanzando en nuestra vida, soltando lo que nos frena y avanzando para ser más fieles y honestos a nosotros mismos, a ti misma, a ti mismo. Este es un masterclass completamente gratuito y en la descripción de acá del video de YouTube lo vas a encontrar y en Instagram están las historias destacadas para que te inscribas. Si no puedes estar en la clase en vivo, no importa, ves la grabación, pero inscríbete, si no, no te va a llegar el aviso. Y además, también les quiero avisar que estoy muy contento porque mi formación de astrología premium, de astrología psicológica evolutiva, ya se han acabado más del 75% de los cupos. Quedan pocos cupos. Y esto comienza en abril, mi gente. Entonces, les quiero avisar que si te quieres inscribir para estudiar astrología conmigo online, en vivo y en directo, en un grupo cerrado de estudio, donde vamos a ir avanzando clase a clase, donde las clases son súper interactivas, ustedes me hacen todas las preguntas, yo les respondo. Además hay un equipo de astrólogas y astrólogos, profesores y tutores que te van a ir acompañando. También van a ir respondiendo siempre tus dudas entre clases. Vas a tener un montón de clases prácticas para que veas cómo interpretamos cartas y también clases prácticas donde tú misma lees cartas a tus compañeras y compañeros, siempre apoyados por tutores. La formación premium, que es la formación más completa de astrología, comienza en abril. Así que también, inscríbete si es que quieres. Antes de continuar, les quiero decir que me voy a tomar el tiempo para explicar en detalle el eclipse y los tránsitos y el análisis casa por casa. Me voy a tomar el tiempo. Así que me encantaría que me digan en los comentarios si les sirvió este video. Si prefieren videos más cortos, quizás sin tanta información. A mí me encanta entregarle a ustedes, pero necesito su feedback. Me encanta leerlo y escucharlo y así yo ir mejorando mi forma de comunicar y cómo les aporto a ustedes. Antes de entrar en el eclipse, sí, el eclipse va a ser muy fuerte. Muy fuerte. Pero hay una buena noticia. El cielo va a estar suave la primera quincena de marzo. O sea, a excepción de un eclipse, ¿no? Es como una balanza. Sí, hay un eclipse que es un evento astrológico extremadamente potente, pero a la vez el cielo está suave. ¿A qué me refiero yo con que el cielo está suave? No sé si han visto alguna vez una carta natal que tiene líneas rojas. Las líneas rojas hablan de aspectos de tensión y batallas entre los planetas. Cuando el cielo tiene muchas líneas rojas, pasan cosas muy complejas en tu vida y en el mundo. Pero básicamente, durante la primera quincena de marzo, como hasta el 18 de marzo, yo te diría, 20 de marzo, casi no hay líneas rojas. La luna siempre va a ir haciendo, porque la luna va muy rápido, pero el resto de los planetas que son más lentos, básicamente hay puras configuraciones armónicas. El cielo nos va a dar un respiro. Lo que sí va a estar activo, muy activo, es el triángulo pequeño, que ya les vengo hablando hace tanto tiempo, que tiene a Urano en los últimos grados de Tauro, tiene a Plutón en Acuario y tiene a Saturno y Neptuno en Aries, que sigue potenciando esta transformación gigantesca a nivel mundial, este portal de transición de una realidad antigua a una nueva realidad. Pero el resto de los planetas van a estar ahí mucho más tranquilos. ¿Y qué es lo que vamos a tener? A Júpiter siendo protagonista
de un trígono hermoso. ¿Y qué es un trígono? Es una alineación muy buena onda. Y Júpiter es el planeta buena onda. ¿Qué significa? Que no solamente vamos a tener suavidad en el cielo, sino que vamos a tener un trígono maravilloso, extremadamente buena onda, que nos va a traer mucha suerte, mucha confianza y nos va a ayudar a expandir nuestras vidas. Nos va a traer muchos regalos y muchas oportunidades. Pero, pero, ¿cómo podemos aprovechar este trígono de Júpiter? Si conectas con el agua. O sea, es fundamental. Y ahí está la letra chica de estos regalos del cielo. Esto realmente lo vas a poder aprovechar si conectas con el elemento agua. Y ya te digo que la mayoría de la gente en el planeta Tierra no quiere nada con el elemento agua. Es el elemento más rechazado de todos. Porque ¿qué es el agua? El agua son nuestras emociones. Y no nos gusta sentir nuestras emociones. Cuando tenemos rabia, cuando tenemos miedo, cuando estamos ansiosos, ¿qué hacemos? Decimos, ay, ¿qué me pasa? No, todo lo contrario. Quiero dejar de sentir esto. Entonces, ¿qué implica esta oportunidad de la primera quincena de marzo? Es que si tú, en vez de tratar de luchar y resistirte a lo que sientes, te permites parar varias veces al día, o por lo menos una vez al día, y decir, a ver, ¿qué me está pasando? Voy a respirar. La respiración es muy importante para conectar con el agua. Voy a respirar, voy a sentir, ¿qué me está pasando? Te van a empezar a caer fichas. Vas a empezar a tener claridad, vas a empezar a tener respuestas, vas a sentir también cómo se van a ir abriendo. Entre más conectes con tus emociones, más oportunidades llegas, más posibilidades llegan. ¿Me entiendes? Y además, como son alineaciones armónicas de agua, es mucho más fácil entrar en esos puntos incómodos que implican realmente conectar con la vulnerabilidad y hacer mucha exploración en el cuerpo. Marzo es un periodo extraordinario para exploración terapéutica. Para exploración terapéutica. Es un periodo extraordinario también para hacer todo tipo de expresión artística, creativa. Yo les recomendaría mucho también canto o terapias a través del cuerpo, de la danza, para expresar tus emociones. O sea, te está diciendo, conecta y expresa tus emociones, expresa tu vulnerabilidad. A través de la conexión con tu cuerpo, escuchas tu alma. Eso es muy importante. Y también, entre más te vas conectando contigo misma, contigo mismo, se dispara la intuición. Y la intuición es muy importante para tomar decisiones. Eso sí, otra letra chica, que esas decisiones no sean para huir de tus problemas. O sea, insisto, está Saturno y Neptuno en Aries. Vamos avanzando. El cohete no va a volver a la Tierra. Y el cohete no se va a ir a tu mundo de la fantasía. El cohete va a esa estrella. La misión. Entonces, tenlo claro, no creas que lo que te da miedo se va a disolver, no. Es cómo logras escuchar, contener, cuidar a tu niña, tu sensibilidad, cómo gestionas eso lo que va a abrir tu camino. Si te rigidizas y dices no quiero sentir, no fluyes y no aprovechas esta energía. Si te permites sentir, se abren las posibilidades. También esta combinación de todo este planeta en Piscis, en Trígono, Júpiter en Cáncer, permite sanar y liberar muchas memorias familiares. Muchas memorias familiares. Hay mucho Piscis, lo voy a hablar cuando hablemos del eclipse, es imposible hablarlo. Pero yo te diría que es un periodo muy sano para tener conversaciones importantes con personas que quieres. Conversaciones que tienes pendientes para perdonar, para que te perdones a ti misma. Hay tanto que sanar, esta es una energía de tanta sanación, pero si te permite ser vulnerable y ser compasivo, porque también Piscis te dice algo, date cuenta que al final todo lo que está pasando afuera también es un reflejo de ti. Sé compasiva con las otras personas. La otra persona también tiene miedo, también tiene rabia, también se siente insegura, también tiene miedo al rechazo, también tiene inseguridades profundas. No sé, esta energía de Piscis con Júpiter en Cáncer es como que te dice, oye, sé más empático contigo y con los demás. Y desde ahí comienza a reparar, a escuchar, a hablar. Entonces, vamos a hablar ahora del eclipse lunar que ocurre el día 3 de marzo y que es básicamente al grado 12
de Virgo es al final. Entonces es casi en el grado 13 de Virgo, básicamente. 12, 13, ahí va a ser. ¿Cuándo se produce este eclipse luna de sangre? Los horarios del eclipse, exacto. A las 5:40 de la mañana de México. A las 6:40 de la mañana de Miami y Colombia. A las 8:40 de la mañana de Argentina y Chile. Y a las 12:40 de la tarde, casi en el mediodía, de España. ¿Y qué es un eclipse lunar? O sea, lo primero que tenemos que tener claro es que un eclipse lunar, a diferencia de un eclipse solar, el eclipse solar se produce siempre en luna nueva. Siempre en luna nueva. El eclipse lunar se produce en luna llena. ¿Y qué es básicamente? Está la luna llena, hermosa, toda blanquita. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Tierra, porque recuerden, cuando se produce luna llena, la luna y el sol están en puntos opuestos con respecto a la Tierra. La Tierra está al medio. ¿Qué es lo que pasa en un eclipse lunar? Que justo en ese momento que la luna y el sol están en puntos opuestos, la Tierra se pone entre medio de los dos. Y es la sombra de la Tierra la que tapa a la luna. Y por eso se ve roja, porque la Tierra está entre medio. O sea, en el minuto donde nuestras emociones están más abiertas, donde estamos más sensibles, donde nuestro inconsciente más está expresándose, que la luna llena, se produce un eclipse. ¿Qué implica un eclipse lunar? Una metáfora sería cuando ustedes tienen en su computador, su ordenador o su celular, se ponen a borrar archivos obsoletos, archivos que ya solamente están ocupando espacio. Una de las explicaciones de un eclipse lunar es que lo que viene es a borrar memorias emocionales, recuerdos, experiencias que ya no te están aportando. Es una limpieza del inconsciente. También, ¿qué te ayuda en un eclipse lunar? A eliminar cosas en tu vida que están muy condicionadas por memorias emocionales del pasado, de tu infancia, de tu historia familiar, por tu historia inconsciente. Te dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a sacar esto de tu vida porque esto en tu vida lo hiciste y lo construiste muy basado en tus propias emociones, tus propias heridas, tu propio anhelo del pasado. Entonces hay que dejar ir. Como todo eclipse, tanto como un eclipse solar como un eclipse lunar, los eclipses son momentos de limpieza y de purga, de transmutación, de tirar cosas a la basura. ¿Ya? Básicamente, la casa donde ocurre el eclipse, que te lo voy a explicar más adelante, la casa donde esté el grado 13 de Virgo, es un área donde hay que hacer una limpieza profunda. Va a haber que dejar ir muchas cosas, hay que soltar muchas cosas y te invita a darte cuenta de que hay formas en tu manera de vivir esa área que ya no te sirven, que ya no te sirven. Hay que soltar apegos, patrones y formas repetitivas de actuar, ¿ya? Que cumplieron un ciclo y ahora solamente te están perjudicando y no te permiten avanzar. Entonces, sí, van a pasar cosas en tu vida. Van a pasar cosas probablemente que quizás vas a sentir que no tienes control. ¿Por qué se está yendo eso? ¿Por qué está terminando eso? ¿Por qué está ocurriendo este suceso? Es un proceso de posibilidad de limpieza. Ahora, también que es muy importante que tengan claro, el eclipse está ocurriendo en Virgo. De cierta manera, ¿qué significa esto? Que tu forma de vivir la energía de Virgo tiene que actualizarse. Tu forma de entender lo que es Virgo, da lo mismo si tienes planetas en Virgo o no, tiene que cambiar. ¿Y qué significa esto? Tu forma de buscar la perfección. Porque muchas y muchos de nosotros estamos muchas veces obsesionados con que las cosas sean perfectas. Si no son de esta manera, no funcionan, no sirven. También tenemos memorias muy autocríticas con nosotros mismos, que nos juzgan todo el tiempo y nos dicen, si no lo haces perfecto, ¿por qué no lo hiciste perfecto? ¿Por qué te equivocaste? Tenemos esa vocecita muy criticona dentro de nosotros. No sé si a ustedes les pasa, sería solamente yo que tengo esa vocecita muy criticona, pero eso tiene que ver con la energía de Virgo. Esa sensación de que me puedo equivocar, tengo miedo al fracaso, tengo miedo al error. O esa vocecita también muy culposa que dice que tienes que ayudar a los demás o que tienes que entregarte a los demás y que si no estás disponible para los demás eres mala persona. Todo ese tipo de
cosas que te estoy diciendo tienen que ver con la energía de Virgo. ¿Y qué es lo que está haciendo este eclipse? Está dando una posibilidad para que sueltes eso. Por eso quiero que vean que el eclipse es muy bueno. Si el eclipse no es malo, gente. Es incómodo, pero es bueno. Porque el eclipse, ¿qué te está ayudando? ¿Qué te está pidiendo este eclipse en Virgo? Que sueltes ese lado tan perfeccionista. Que dejes de enojarte cuando las cosas no son como tú crees que son perfectas, porque si no son perfectas están malas, cuando en realidad no tienes ideal. ¿Cuántas veces en tu vida has pensado que algo está mal y después te diste cuenta que era perfecto? Que había una inteligencia superior. Eso es realmente Piscis, esa inteligencia superior que ordena las cosas sin que lo que podamos comprender. ¿Cuántas veces has dejado de ser fiel a ti misma, a ti mismo por culpa? ¿Cuántas veces nos has dicho que no y nos has puesto límites? ¿Cuántas veces te has sentido muy mal por esa voz que te critica? Todo eso quiere limpiar el eclipse. ¿Qué ocurre? Que todo esto que yo te he estado diciendo se va a incrementar durante el eclipse. La vocecita autocrítica, el enojo con la realidad porque no son perfectas, la sensación de caos y descontrol y confusión, todo esto va a aumentar. Es normal que ocurra. Entonces, ¿cuál es el consejo para ti? Ya te di las pistas, ya te dije más o menos qué emociones se van a activar. Si se activan, explóralas. Explóralas. Porque el eclipse lo que va a ayudar es que podamos meternos y soltar. Sacar, 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 sacar. Para que nuestra relación con el signo de Virgo se transforme. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? También, ¿qué va a implicar? Voy hablando varias cosas. El eclipse en Virgo va a significar que nuestra mente va a sentir que no es capaz de entender todo lo que está pasando en nuestra vida y el mundo. Probablemente lo que le va a ocurrir a mucha gente, ojo, aquí cualquier persona le puede ocurrir, es la sensación de que quiere controlar, 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 controlar y no puede controlar. Que quiere ordenar, 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 ordenar y no puede ordenar. Que quiere hacer proceso y no puede hacer proceso. O sea, no te preocupes si en tu trabajo, en tu vida, durante los primeros días de marzo hay demasiado caos. No luches contra ese caos. De hecho, es como que en un minuto bueno, voy a dejar de luchar, que esto se ordene, ¿eh? Porque quizás tengo que soltar el control para que la vida lo reacomode. Mira el consejo que te estoy dando. Tampoco te vuelvas loco tratando de sobreanalizar por qué está ocurriendo esto. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Suelta eso. El perfeccionismo ya no se sostiene. Entonces, ¿cuáles son un efecto de este eclipse en Virgo? Sensación de desorden. Todo está desordenado. Todo está desordenado. Estoy confundida. Estoy confundido. No sé para dónde ir. Aparte hay mucho Piscis en el cielo. O sea, ya el simple hecho que haya mucho Piscis en el cielo genera esto. Esta neblina. Pero cuando se eclipsa Virgo, al mismo tiempo que hay mucho Piscis, olvídense. También puede estar esta sensación de que mis rutinas, mi forma habitual de funcionar no está haciendo. No sé, yo tengo un horario y por algún motivo se está desordenando todo. Tranca, tranca, no te pongas Virgo obsesivo, ¿ya? Y también otra cosa muy importante, muy importante. Un eclipse lunar en Virgo puede generar muchas somatizaciones de salud. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces no sé si te sale una alergia o te duele alguna parte del cuerpo o te está pasando algo de salud, explóralo. Porque el eclipse lo que está dando es una ventana para que exploremos qué es lo que a nivel emocional está gatillando estas somatizaciones físicas. O sea, este eclipse puede hacer que somaticemos mucho más. Cosas que ya había logrado, o sea, que mantenía bajo control, ya no se pueden seguir teniendo bajo control. Cosas que mi mente quería tapar, ya no se pueden tapar. Se va a somatizar mucho más. Entonces no te asustes por eso, sino que aprovecha de ver, a ver, mi cuerpo, ¿qué me está tratando de decir? No te pongas ansioso porque por control freak, control obsesivo, TOC, no. ¿Ya? Entonces va a perder fuerza y no va a funcionar lo orden, lo lógico, lo racional. Te voy a hacer una pregunta. Esta pregunta es muy importante para que te hagas estos días. ¿Dónde tu obsesión por hacerlo perfecto te impide fluir con lo que la vida te está pidiendo? ¿Dónde tu mente controladora te está diciendo suelta, suelta?
Confía. Esto pasa mucho, no sé si alguna de ustedes, yo lo he visto en muchas personas que tienen mucha energía de Virgo y mucha energía de Escorpio, que por ejemplo con sus familias están súper encima de su hijo, de su pareja, en el trabajo están muy obsesivas controlándolo a todo, porque quieren que todo sea perfecto. Y la justificación normalmente que damos es que queremos ayudar. No, te quiero ayudar, pero muchas veces en realidad es que estamos obsesionados que las cosas sean como nosotros queremos que sean, porque si no son como nosotros queremos que sean, nos frustramos. Eso hay que soltarlo, ¿ya? ¿Qué te propone esta energía? Nuevas maneras de ordenar, de organizar, de priorizar tu vida y entender la realidad. ¿Ya? Miren, esto también lo escribí. El eclipse total en Virgo produce el agotamiento de los mecanismos de control, análisis y búsqueda de perfección. La vida te obliga a soltar la ilusión de que todo puede organizarse y entenderse mentalmente. Y abre un portal para integrar una conciencia pisciana más amplia. Confianza, intuición y entrega en el proceso. Es una crisis del control mental. No es un triunfo del caos. No es que, va a haber caos. No, no, no. Es que la mente tiene que ceder. Lo he dicho un montón de veces. El ego no puede resolver los problemas que el mismo ego crea. Aquí de verdad hay que dar un espacio para el alma. Por eso también es muy importante la espiritualidad, el silencio. Cuando me vea atrapado en mis problemas y en mis miedos, suelta, respira, conecta y date cuenta, por ejemplo, cuando me siento solito o rechazado o con miedo, de verdad, si tú haces un proceso de alinearte y respirar y conectar, conectas con la espiritualidad más profunda, te vas a dar cuenta que está todo disponible todo el tiempo. Que esa parte tuya que siente que es abandonada, tú mismo la puedes abrazar y la misma divinidad te abraza. Esa parte dentro de ti que siente que no hay algo, que hay escasez, hay tanto amor disponible. Es que aquí tenemos que hablar de una espiritualidad mucho más real y profunda, que realmente se produce cuando yo tengo el acto valiente de amarme y de conectarme con lo divino. Cuando yo me hago responsable de anclar la energía espiritual en mi vida. Y para eso, la trampa también de este eclipse y este exceso de energía pisciana es la victimización. ¿Qué tiene que ver? Que poner la responsabilidad, victimizarme es que nadie me quiere, no voy a ser feliz, voy a vivir en escasez, o los otros son los responsables. No, no, no. Aquí esto, Saturno y Neptuno al mismo tiempo siguen en conjunción. Una espiritualidad responsable, donde cómo yo estoy co-creando esto, donde tú te des cuenta que todo eso que sientes que te falta sí está dentro de ti, pero tienes que dártelo. Siempre que se produce un eclipse lunar en el signo donde está la luna, que en este caso es Virgo, produce un rebote en el signo del frente, que es Piscis. Y ya le insisto, aparte está el Sol en Piscis, está Marte en Piscis, está el Nodo Norte en Piscis, y durante el día del eclipse va a estar todavía Venus en Piscis. ¿Qué significa esta potenciación de Piscis? Rendición, fe, entrega, sensibilidad, disolver las estructuras que nos tenían ordenados. No, abro, un caos creativo y la conexión con la divinidad. Son días donde la conexión espiritual se abre. Son días donde la conexión espiritual se abre. Pero también para mucha gente, especialmente los que tengan una conexión más inmadura con la espiritualidad o tengan mayor tendencia escapista, puede ser un periodo para tomar mucho, para fumar mucho, para diluirse, para evadirse. Entonces sí, vamos a ver mucha gente que se quiere evadir, pero si tú quieres hacer un proceso de conexión es maravilloso. De hecho, son unos días increíbles para hacer un retiro, para desconectarte un poquito del mundo. Muy, 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 muy lindo. Porque si la energía pisciana, o sea, si tú no has logrado integrar a Piscis todavía en tu vida, con un poquito de madurez, la sensación de confusión y de escapismo puede ser muy grande. O te puedes estar como narcotizado en fantasías. Ay, están pasando puras cosas terribles, pero ahora me puse cosas lindas. No funciona tan así. ¿Ya? Entonces, ya les dije, a nivel personal se van a limpiar memorias de Virgo antigua. Limpiezas de autosabotaje, culpa y perfeccionismo por sentirse insuficiente, poco valioso, imperfecto.
Este es un periodo para limpiar los traumas que te quedaron de niña, cuando te criticaron mucho, te retaron mucho, te hicieron sentir que no eras perfecta, que si no eras perfecta no ibas a ser amada, que no ibas a ser amado. La sensación que si yo, ¿cuánta gente he visto? ¿Cuánta gente en mi vida he visto tan talentosa, pero no hacen cosas? Porque siente que nada de lo que hacen es suficientemente perfecto. Hay un trauma infantil y hay un lado muy autocrítico. Este eclipse también te ayuda a liberarte de la idea de que tienes que ser productivo para que te quieran. Porque hay muchas y muchos de ustedes que tienen la sensación de que siempre tienen que estar haciendo, tienen que estar trabajando, tienen que estar sirviendo, tienen que estar ayudando a los demás, tienen que estar dedicándose todo el tiempo a los demás. Este eclipse te ayuda a mirar de dónde vienen esas memorias para poder limpiarlas y sacarlas. ¿Cómo poder buscar terapia? Buscar y pedir ayuda, hacerme responsable. O sea, esto se trata de esto, responsabilidad. ¿Ya? Hay que tener mucha fe, mucha confianza. La energía de Piscis es me dejo llevar por el río de la vida y controlo. Con este eclipse, aquellas personas que insistan con seguir controlando, la vida les va a quitar el control a la fuerza. La vida les va a quitar el control a la fuerza. ¿Ya? Eh, Insisto con que se den espacios de mucha conexión con su alma. Canten, bailen, pinten, hagan kirtan. Aparte de la exploración, es muy importante hacer un proceso muy hermoso de conexión con su alma. Y yo les diría algo, no simplemente traten de buscar una experiencia espirituales para sentirse bien, sino que hagan técnicas artísticas o creativas para conectar con lo que les incomoda, les duele, para desde ahí canalizarlo. Voy a pintar el dolor que tengo, voy a pintar el miedo que tengo, voy a bailar mi incomodidad, voy a bailar mi incomodidad emocional, voy a cantar la tristeza que tengo en mí. Muevan esas emociones, ¿ya? También, ¿qué potencia toda esta exacerbación de energía pisciana? Que pueda ser mucho más empática contigo y con los demás. Entonces, ese es otro regalo. Al haber mucha más vulnerabilidad conmigo, me puedo cuidar mucho más. Y también potencia una entrega más honesta hacia las otras personas. De repente no se trata tanto de a los virgos de andar sirviendo y ayudando, sino de repente lo único que necesita la otra persona es que realmente la escuches y que realmente conectes y empatices. Esta energía pisciana te ayuda a empatizar con los demás y darte cuenta que de repente más que hacer tantas cosas, el otro necesita simplemente ser que lo miras a los ojos, que lo abraces y sentirse comprendida, ¿o no? ¿Qué significa el eclipse a nivel mundial? Más desorden, más caos. O sea, si con esta temporada de Acuario creíamos que todos se volvieron súper locos, todo el mundo está loco, este eclipse en Virgo no va a ayudar a que se ordene el mundo. Va a hacer que todo se desordene más. ¿Ya? Primero, la energía de Virgo, pero tengan claro, o sea, pero ustedes me van a decir, pero si esto está pasando hace rato. Sí, ¿por qué está pasando hace rato? Porque tenemos Nodo Sur en Virgo hace casi, desde el principio del 2025, hemos tenido un montón de eclipses en la energía de Virgo. Eclipses lunares en Virgo, eclipses solares en Virgo, y básicamente desde que entró Trump en 2025. ¿Y qué significado todo esto? Que las reglas, que lo correcto, las normas, o sea, lo que se solía hacer, había un cierto acuerdo en cómo funcionaba el mundo, desde que se activó toda esta energía de Virgo, se fue todo el carajo. O sea, ya vivimos en un mundo que nadie entiende, extremadamente confuso, porque como que ya los acuerdos no funcionan, las reglas no funcionan, pasan cosas completamente que alguien habría dicho hace 5 años atrás, que, pero ¿cómo se te ocurre que va a pasar eso en el mundo? ¿Me entiendes? Bueno, este es el último eclipse en Virgo, pero es la cachetada final a romper el orden mental de cómo funcionaba el mundo antes. Imaginémoslo de cierta manera. ¿Qué es lo que hace Virgo? Hace protocolos. Paso 1, paso 2, paso 3. Así funciona la realidad. Es como un manual de usuario. El mundo funcionaba así. Desde que empezaron los eclipses en Virgo, fuimos rompiendo y tachando cosas de ese manual.
Ahora es la tachada definitiva. ¿Qué puede generar esto? Crisis en los gobiernos, más crisis en el planeta, porque vamos a ver como que los gobiernos no saben cómo funcionar, porque la energía de Virgo es, ok, estoy teniendo un problema, ¿cómo lo atiendo? Eso es Virgo. Virgo es un signo práctico de entender qué está fallando y cómo lo arreglo. Eso es Virgo, mi gente. ¿Me entiendes? Si falla Virgo, aparte de que se produce un desorden en temas de salud, en temas logísticos, en temas de alimentación, en temas técnicos, en trabajo, o sea, se empiezan a producir muchos problemas a nivel mundial, vemos como nuestros gobernantes no tienen la capacidad de ordenarlo. No tienen la capacidad de ordenarlo. Y no la van a tener por un buen tiempo. Tengámoslo claro. Eso es lo que va a potenciar todas las transformaciones que se nos vienen todavía al 2025, el 2026, perdón, el 2026 y el 2027. ¿Ya? También tengan claro que cuando se pierde Virgo, Virgo es como la mente, Virgo es un cuidador de lo verdadero, lo real más que la verdad, lo real. Cuando Virgo pide fuerza, hay mucha más manipulación. Nos manipulan los noticiarios, nos manipulan los gobernantes, hay muchas más noticias falsas, hay mucha más desinformación. Y se han dado cuenta ahora justo con todo esto que pasó con la inteligencia artificial, que ya está como descontrolada y ya no sabes si lo que estás viendo es real o no. Todo esto se va a potenciar mucho más. Tiene un propósito, tiene un sentido. Aquí quiero hacer un paréntesis. No vean, no vean, mi consejo para ustedes, no veas y no consumas gente que lo único que genera es miedo con la inteligencia artificial y con todo lo que está pasando. Insisto, si te cargas de noticias de miedo y te preocupas mucho para el futuro, te baja realmente la vibración, te mueres de miedo y empiezas a densificarte. Y no estás aprovechando, no estás entendiendo que este es un periodo maravilloso de elevación de conciencia. Y existen muchas realidades ocurriendo al mismo tiempo en la Tierra. Entonces realmente para que tú puedas aprovechar esta energía y esta energía te potencie, tienes que estar centrado en ti, tú en confianza y entender que hay algo más grande ocurriendo. No es un error que estés encarnado en la Tierra en este momento. De hecho, es un momento maravilloso para estar encarnado en la Tierra en este momento. Que quizás cuando te mueras lo vas a entender. Quizás ahora no lo entiendes. Pero es muy importante. Entonces, deja atrás toda esa teoría conspirativa y sí aprende inteligencia artificial y sí empieza a tomar decisiones responsables con respecto a tu vida, pero no caigas en el miedo. También que podemos ver menos productividad en la tierra en temas económicos, fluctuaciones en los mercados, bueno, todo esto está pasando ya hace rato, ¿ya? ¿Qué tiene de positivo a nivel mundial? Que puede potenciarse los artes, la sensibilidad, la espiritualidad en el mundo. Pero también puede potenciar el fanatismo. Ya les dije que está el Lilith en Sagitario. O sea, aquí todo tiene sus pros y sus contras. ¿Ya? Para los que sepan más de astrología, ¿ya? ¿Qué parte de la carta es importante que vean? Si tienen planetas entre grado 8 y 18 de Virgo. Los Virgos, yo sé que los Virgos ya le han dado tan duro los últimos 2 años. Mi querida Virgo, mi querido Virgo, esta es la última patada ninja que te va a dar la vida. ¿Ya? Esta es la última gran patada que te va a dar la vida. Ten confianza, ya se está terminando, pero te han ayudado mucho más a ser más humilde, a entender que las cosas no tienen que ocurrir como tu mente lógica lo tenía todo planificado, ¿me entiendes? Que sueltes el control y que te ayudes a ti misma, que aprendas a priorizarte y a cuidarte también a ti, ¿ya? Entonces, el signo de Virgo es el que está más tensionado. Los planetas que están entre grado 8 y 18 son los que van a sentir con mayor fuerza esa energía. También, ojo, que otras personas van a sentir el eclipse. Las personas que tengan planeta entre grado 8 y 18 de Piscis, 8 y 18 de Géminis y 8 y 18 de Sagitario o incluso el ascendente. Ahí son las personas que van a sentir con mayor fuerza la energía de este eclipse. Ahora llegamos a la parte final de este video, donde te voy a explicar el eclipse en las 12 casas. Porque el eclipse no nos afecta a todos por igual. Ya les dije que depende un poco si toca algún planeta en tu carta. Si toca algún planeta, oh, el eclipse es mucho más fuerte. Si no toca ningún planeta, bueno, quizás yo no lo siento con tanta fuerza el eclipse. Tengamos claro, no todos lo sentimos igual. Si tengo, no sé, la luna en el grado 12 de Virgo, hoy este eclipse lo voy a sentir atómico, ¿me entienden? Si tengo el Sol en el grado 14 de Piscis o de Géminis o de Sagitario, ¡wow! ¡Qué fuerte el eclipse! Pero si no tengo nada ahí,
más tranquilo. Pero también el eclipse siempre depende de la casa en la que ocurra en tu carta natal. Porque el eclipse lunar, esa casa, las casas, hay 12 casas, que son 12 áreas de la vida. Son 12 escenarios de nuestra vida. ¿Qué es lo que va a significar la casa donde ocurre el eclipse? Que en esa casa va a haber que limpiar memorias del pasado. Traumas, heridas, creencias, formas que en tu pasado hicieran que tú esa área la construyeras de cierta manera. Lo que el eclipse quiere es dos cosas. Que desarmes esa forma de vivir esa área, lo cual va a generar mucho caos y mucha confusión en esa área de tu vida. Pero también te dice, oye, ya, actualízate. Esta forma de vivir esta parte de tu vida ya está demasiado condicionada por el pasado. Te está frenando. Es tiempo que te des cuenta que de tu inconsciente pasado ya no te representa para que lo dejes ir. Entonces, cualquier problema que ocurra en la casa donde ocurre el eclipse es para que actualicemos y dejemos atrás esa forma antigua. Hay apegos también que se tienen que soltar. Hay que dejar ir algo, hay que dejar ir algo en esa casa donde ocurre el eclipse. Por el contrario, la casa opuesta donde ocurre el eclipse. La casa opuesta donde ocurre el eclipse lunar del día 3 de marzo, que es decir, la casa donde está el grado 12-13 de Piscis, es un área que se va a potenciar. En la casa donde ocurre el eclipse pierde fuerza y pasan cositas complicadas, y la casa del frente se potencia. Ojo, esa potenciación no significa necesariamente que en esa casa va a ser todo mucho más fácil. Porque de repente, al activarse ese escenario, voy a tener que ser más responsable, voy a tener que actuar de manera más madura, me va a obligar a decir, a ver, ¿cómo vivo yo esta área de la vida? Bueno, todo eso te lo voy a explicar. Pero mira, por ejemplo, si tengo el eclipse, voy a ir casa por casa, pero te doy un ejemplo cortito para que me entiendas. Si el eclipse me cae en la casa 6, puede significar crisis de salud, crisis en el trabajo, crisis en mis rutinas. ¿Qué va a implicar? Que tengo que activar la casa 12. Y para poder resolver esa crisis de trabajo, rutina de salud, quizás tengo que descansar, tengo que retirarme, tengo que conectar con lo espiritual, tengo que conectar con el silencio para escucharme y desde ahí ordenar mi vida. ¿Me entienden? A eso me refiero yo con esas polaridades. Entonces, vamos al tutorial donde te voy a enseñar a calcular en qué casa de tu carta natal ocurre el eclipse. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer para saber en qué casa de tu carta natal ocurre el eclipse es ingresar a la página de Astro.com. Astro.com. Seleccionan horóscopos y se van en este menú a dibujo de la carta ascendente. Bien, es muy sencillo. Hacen clic y aquí ponen introducir los datos. ¿Qué es importante? Obviamente que pongan la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento de la ciudad y, como siempre les digo, mi gente querida, la hora lo más exacta posible. 10 minutos de error nos puede dar una casa distinta. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos nuestra primera carta. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que básicamente el eclipse ocurre al final del grado 12, es decir, casi en el grado 13 de Virgo. 13 de Virgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el signo de Virgo y luego el grado 13. ¿Cuál es Virgo acá? Bueno, esta es una carta. Como ustedes pueden ver, este círculo externo representa a los 12 signos, el anillo del zodiaco. Y Virgo es el signo representado por esta, básicamente, M verde con una rayita aquí. Esta M verde es Virgo. Justo antes de Virgo está Leo con este símbolo rojo y acá en amarillo está Libra. Entonces, Virgo entre Leo y Libra. ¿Dónde comienza Virgo? En el final de Leo, justo aquí. Entonces, ¿cómo podemos ubicar ahora el grado 13? Bueno, el grado 13 es muy fácil de ubicar, que es algo técnico que ustedes tienen que saber, que este casillero de Virgo se divide en 30 grados. Justo la mitad, que es aquí, tenemos el grado 15. Por lo tanto, el grado 13 está justo antes, aquí, a donde está señalando mi manito. Entonces, el grado 13 de Virgo está aquí. Entonces, una vez que lo ubicamos, ahora tenemos que ver las casas.
Y como siempre les digo yo también, las casas son estas divisiones que van de la 1 al 12, que desde arriba pareciera como una pizza. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, para esta persona que el eclipse ocurre acá, el eclipse está ocurriendo en la casa 3. En la casa 3. Entonces tiene que poner mucha atención de qué significa el eclipse en la casa 3. Vamos a otro ejemplo. ¿Dónde está Virgo en esta carta, mi gente? ¿Lo ubicaron? Virgo está aquí. ¿Dónde está la mitad? Justo acá. Está el grado 15. El grado 13 está justo un poquito antes. Por lo tanto, aquí está el grado 13 de Virgo, donde ocurre el eclipse, que ocurre en la casa 8 para esta persona. Por lo tanto, la persona tiene que poner atención cuando yo explico qué significa el eclipse en la casa 8. Vamos a un tercer ejemplo. ¿Dónde está Virgo acá, gente? Sí, tienen razón, está aquí Virgo. Entonces hacemos zoom. Fíjense que la mitad de Virgo está justo acá. Por lo tanto, el grado 3 está aquí. Entonces, esto está en la casa número 1. Aquí hay que poner atención a qué significa el eclipse en la casa 1. Y vamos a un último ejemplo. ¿Dónde está Virgo? Está aquí. ¿Dónde está la mitad de Virgo? Justo acá. El grado 3 está aquí. Fíjense. Yo ya le he dicho varias veces, cuando un planeta o un punto como un eclipse ocurre justo al final de una casa, en la frontera entre una casa y otra, siempre realmente el efecto se siente en la casa siguiente. Por lo tanto, si bien esto está aquí ocurriendo, que es al final de la casa 5, casi en la casa 5, como está en la frontera, pasa para la casa siguiente. Entonces, para esta persona, el eclipse ocurre realmente en la casa número 6. Así que si el eclipse te ocurre justo al final de una casa, el efecto es en la casa siguiente. Ahora que ya sabes cómo calcularlo, vamos a estudiar el eclipse en las 12 casas. Ahora que ya sabes en qué casa de tu carta natal ocurre el eclipse en el grado 12-13 de Virgo, vamos al análisis. Personas a las que les ocurre el eclipse en la casa 1. ¿Qué significa? Que es tiempo de dejar atrás la idea de quién eres tú y lo que quieres para tu vida. ¿Hay algo en tu camino personal, la imagen que tienes tú de quién eres o que muestras para afuera, que ya obsoleta, ya no sirve? Ya no sirve. Es tiempo que te preguntes realmente hacia dónde quiero ir y quién soy yo, qué me motiva, qué quiero para mi vida. Entonces, pueden haber bloqueos en tu avance personal. Pueden haber bloqueos o sea, incluso sensación de rechazo de los demás a mi propia imagen. De cierta manera te está diciendo que tu dirección ya no puede seguir avanzando en tu misma dirección. ¿Qué se va a potenciar? La casa 7, los vínculos con los otros. De cierta manera, si hay confusión, si hay problemas en la individualidad, lo que te está diciendo esta casa 7 es que le preguntas a los demás cómo te ven. Que le preguntes, que le cuenten a los demás consejos. Pregúntale a las personas que tú quieres mucho, que tienes confianza, cómo te ven a ti. Porque en los vínculos con los demás, al escuchar a los demás, en que los demás te hagan de espejo, vas a lograr tener un montón de respuestas de cómo realmente eres, no cómo crees que eres. Y te está diciendo también, ojo, en vez de forzar tu individualidad, ¿por qué no estás más tiempo con otro? Llegas a acuerdo con otro, te vinculas más con otras personas, generas más alianzas. Quizás hay menos tiempo para ti porque lo más importante en este periodo puede ser el compartir. ¿Qué ocurre si el eclipse te pasa en la casa 2? Grado 13 de Virgo en la casa 2. Es tiempo de limpiar memorias de heridas de autoestima, de baja autoestima, de no merecer, de sentirte no valiosa, o sentir que si haces cosas por los demás, si te esfuerzas, vas a sentirte apreciada. También te invita a limpiar heridas con respecto a la escasez, con respecto al dinero, con la sensación de que no puedo generar. Todas esas memorias pasadas que vienen de tu ancestro, de tu infancia, se limpian. Y también memorias incluso de que tu cuerpo no es lindo, que tu cuerpo no es atractivo. Todo eso se quiere limpiar. Todo eso va a surgir para que se limpie. Entonces, si te sientes así, créeme que se está limpiando algo del pasado.
que puede generar que haya inestabilidad económica, que puede generar que sientas que hay ciertas cosas que eran muy valiosas para ti, de las cuales estabas apegada, la vida te está obligando a soltar. Hay que dejar ir, hay que soltar para que pueda llegar algo nuevo. Porque este eclipse te invita a descubrir qué es realmente valioso. Te está diciendo, sana tu autoestima, quiérete, valórate, date cuenta que eres una persona hermosa y tienes mucho que aportar. ¿Ya? Que se potencia o que se tiene que activar la casa 8. ¿Y qué te dice la casa 8? Oye, las respuestas para eso que te duele la casa 2, las logras, ¿dónde las encuentras? Explorando tu sombra, explorando tus propias heridas, tus traumas, aquellas partes emocionales tuyas que no quieres mirar porque te duele mucho mirar. Te dice, anda a ver eso. También anda a ver tu sombra, tu lado, no sé, egoísta, manipulador, que tiene miedo, o tu sombra de cómo tú te maltratas inconscientemente, cómo quizás te criticas mucho, te tratas mal, o una parte dentro de ti realmente cree que no eres valiosa. Casa 8 hace una exploración de tus demonios, de las partes que te duelen dentro de ti. También te dice que explorando tu energía sexual creativa contra taoísmo o tantra, pero una exploración de tu energía sexual y tu creatividad, vas a ir potenciando una parte mucho más brillante y creativa dentro de ti. Y también te dice que busques vínculo emocional profundo con otras personas. Eso es lo que potencia. ¿Qué pasa si el eclipse ocurre en la casa 3? El grado 13 de Virgo en la casa 3. Que se limpian un montón de creencias mentales de todo tipo de cosas. De quién soy yo, de cómo funciona el mundo, un montón de pensamiento rumiante. Ese pensamiento que está todo el rato diciendo cositas, bla, 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 bla. Es muy bueno el eclipse acá, porque va a limpiar una mente muy criticona y exigente, que está criticándote a ti o está criticando a los demás y está viendo fallas, está viendo imperfecciones y esa forma de ese pensamiento muy crítico fue aprendido desde tu familia, desde tu escuela, desde lo que te rodeó en tus primeros años de vida. Entonces, explora, si te cae el eclipse acá, medita mucho, es muy importante meditar, observando mis pensamientos y dándome cuenta cuando surja esta voz tan criticona, para preguntarte si realmente te representa, de dónde viene, quién hablaba así todo el rato. Quizás hablaba mamá, papá, los hermanos, etc. También, ¿qué puedes sentir que pierde control? Tu mente más lógica y racional. O sea, un eclipse acá, lunar, en la casa 3 y estando Virgo, la sensación de que hoy mi mente que se concentra y analítica está perdiendo fuerza. Porque lo que se tiene que activar en la casa 9, que es un pensamiento más intuitivo. Pensamientos que vienen más desde las emociones y de la sensibilidad, no desde lo lógico y racional. ¿Qué te dice este eclipse? Que hay respuestas que no llegan tratando de entender, sino que llegan cuando te conectas. Conéctate. Hay ciertas respuestas para tu vida que no las vas a entender con tus sentidos, sino que van a llegar desde fuerzas más elevadas. ¿Ya? También puede significar crisis con los hermanos, que te está pidiendo este eclipse que sueltes tu medio ambiente más cercano y que viajes, que explores, que abras tu mente a nuevas ideas, que se actualicen tus ideas. ¿Qué pasa si el eclipse ocurre en la casa 4, grado 13 de Virgo en la casa 4? Bueno, chico, ya te digo que aquí se vienen a limpiar muchas memorias de tu infancia, porque la casa 4 es la infancia. Entonces, es un regalo maravilloso de limpiar temas con mamá, temas con papá, temas del hogar, limpiar. O sea, que aquí haz constelaciones. Un gran regalo para ti es hacer constelaciones familiares con alguien que sea muy buena y que cierre el proceso. También quizás hacer terapias de exploración inconsciente de qué me ocurrió en mi infancia. Muy importante. También la casa 4 habla de memorias del linaje y el eclipse limpia memoria del linaje. Entonces, hay pensamientos, hay formas muy críticas, muy rígidas, muy de exceso de servicio y muy de culpa que están heredadas de tu familia, que es tiempo de que mires. Es un tiempo para limpiar todo eso. Obviamente se van a activar memorias como es casa 4 de abandono, de soledad, de sentirte que nadie te comprende, sin nido, sin raíz. Si se activa eso, explóralo, porque te están diciendo que esas emociones siempre han estado ahí, han estado condicionando tu vida. Es tiempo de que te liberes. Y cualquier crisis que haya en el hogar tiene que ver con eso, para limpiar memoria. Que se activa la casa 10, que te está diciendo,
Hazte responsable de tu vida. Ya eres un adulto que se puede sostener. No te rigidices, pero hazte cargo. Y te está pidiendo también que te preguntes qué quieres hacer en el mundo. ¿Quién eres tú como un adulto en el mundo? ¿Qué quieres lograr, manifestar, concretar, alcanzar en tus metas profesionales y en la realidad? Eclipse lunar en la casa 5, grado 13 de Virgo en la casa 5. Es tiempo de limpiar memoria con respecto de que no soy especial. No hay nada creativo en mí. Las memorias de vergüenza, las memorias de hacer el ridículo, esas memorias de la infancia donde me sentí que se burlaban de mí, o donde yo sentía que mi papá y mi mamá no me querían como era yo, que no me veían. Todas esas memorias que de inseguridad con respecto a cómo me muestro a los demás cuando estoy en público, cuando tengo que hablar con el resto de la gente. Entonces probablemente van a pasar situaciones con respecto a todo eso. Y si estás Virgo en la casa 5, probablemente tienes un lado re crítico contigo, con tus creaciones, cuando te muestras. O sea, es tiempo de limpiar todo eso. Este eclipse en la casa 5 te está diciendo que tus memorias pasadas han condicionado tu creatividad, tu capacidad de brillar y de mostrarte de manera mucho más auténtica, de creerte que eres una persona especial y vivir una vida acorde con eso especial que hay dentro de ti. Entonces, se potencia la casa 11. ¿Qué te está diciendo? En vez de a quedarte atrapado en tu dolor personal, conéctate con grupos, conéctate con amigos, habla con otras personas, relaciónate. Mira cómo los demás te ven. También habla con tus amigos, cuéntale a tus amigos lo que estás sintiendo. Oigan ustedes, vulnerabilízate, eso te dice. Saben, amiga, amigos, de repente me da vergüenza, siento que no soy especial. El vulnerabilizarte con las personas, con tus amigos, puede provocar no solamente una hermosa sanación en ti, sino puede provocar una sanación también en los grupos. Porque te vas a dar cuenta que esos miedos que tienes tú también los tienen tus amigas y tus amigos. Eclipse lunar en la casa 6, grado 13 de Virgo en la casa 6. La casa 6 está asociado a Virgo y hay un eclipse en Virgo. Entonces se refuerza este concepto de memorias pasadas de perfección, de autocrítica, de culpa, de sentirme imperfecto, de castigarme cuando no hago las cosas lo suficientemente bien. Todo eso se va a potenciar. Entonces, si te sientes así, muy imperfecta, esos días o imperfectos, explóralo. Entiende que se están limpiando esas memorias porque te están pidiendo que confíes más y que fluyas con la vida. También se potencia todo lo que dije con Virgo. Puede hacer que tu cuerpo somatice más temas de salud, ¿me entiendes? Como que tu mente ya no puede seguir tapando tus emociones y es tiempo de mirar lo que tus emociones te están pidiendo que sanes dentro de ti. ¿Ya? También pueden haber un montón de cambios en la rutina, en el orden, en el trabajo incluso, etcétera. ¿Y la respuesta dónde está? En la casa 12. Para un poquito y conecta. Silencio, espiritualidad, alma, confía, fluye, rendición, humildad. Todo eso es clave. Y explorar tu inconsciente. Está diciendo, oye, anda a explorar tu inconsciente. Es que no me gusta sentir emociones. Bueno, haz terapias que exploren el inconsciente. Hipnosis, regresiones, técnicas de respiración como reverting, respiración holotrópica, etcétera. ¿Qué pasa si el eclipse te ocurre en la casa 7? ¿Qué se viene a limpiar? Memorias y heridas de rechazo vincular. De rechazo vincular. De sentir que no te quieren. De sentirte que no eres lo suficiente para las otras personas. El miedo al abandono en las relaciones. La sensación de que si no doy mucho el otro no me va a querer. Todas las heridas en los vínculos de a dos. Sobre todo memorias de dolor en las relaciones de pareja. Ojo, tenlo claro. Esto comenzó en la relación de tu papá y tu mamá. Hay memoria. Aunque tú no lo creas, cómo se vinculaba tu mamá y tu papá condicionó tu forma de relacionarte. Es tiempo de limpiar eso. Y eso viene de tu ancestro y tu linaje. También incluso desde que eras chica, chico. Tus primeras experiencias vinculares tempranas. Adolescentes también. Entonces es un periodo para limpiar heridas y condicionamientos y creencias y apegos vinculares que ya no te permiten realmente tener las relaciones que te mereces en este momento de tu vida. Y obviamente pueden haber crisis en las relaciones. Todas esas crisis en las relaciones, en vínculos de pareja o de amistad o de socio, activan eso para que se limpie. ¿Y qué te está diciendo la casa 1, que es la que se potencia? Oye, ¿por qué no te conectas un poquito contigo, con quién eres y qué quieres para tu vida? O sea, yo sé que estás teniendo una crisis vincular, pero en vez de quedarte atrapado en la crisis vincular, date un poquito de tiempo para ti y pregúntate, a ver, ¿pero quién soy yo?
¿Qué quiero para mi vida? Es que le tengo mucho miedo al abandono, pero bueno, para un poquito el miedo al abandono y ¿qué quieres para ti? ¿Esta relación realmente representa lo que eres? ¿Qué quieres? Conéctate contigo. Y al conectarte contigo y darte el espacio para ir a buscar lo que tú realmente... Porque, ¿qué te está diciendo este eclipse? Que hay muchas cosas que tú buscas en tu vida que en vez de tú ir a moverte por ellas, esperas que la relación te la dé. Este eclipse te dice empieza a darte tú y empiezas a actuar tú por lo que quieres. Y eso va a mejorar tus vínculos. Eclipse lunar en la casa 8, grado 13 de Virgo en la casa 8. ¿Qué se viene a limpiar? Memorias de trauma. Memorias de trauma, memorias de abuso, abusos de cualquier tipo, ya sea físicos, mentales u otra índole. Trauma también que quizás tú causaste a otras personas, que eso también te puede generar mucho dolor y rechazo, reconocer que yo quizás le he causado dolor a otras personas. También limpiar traumas y heridas por sentirte que eras mala, que eres malo, esa sombra dentro de ti. La creencia que si yo muestro ciertas partes de mi ser que están prohibidas para los demás, me van a dejar de querer. Y también es tiempo de limpiar muchas memorias con lo sexual. Con lo sexual. Con lo que me limita en la expresión sana de mi sexualidad. Todo eso. Y también memorias de manipulación y control en los vínculos. Juegos de poder, celo, drama. Se tienen que limpiar. Te dicen, a ver, vamos a ver de dónde viene eso. ¿Qué se potencia en la casa 2? ¿Qué te está diciendo? Oye, anda el cuerpo. Terapias somáticas, terapias de exploración del cuerpo son muy importantes porque tu cuerpo te va a dar la respuesta. Te está diciendo que en quererte, en mimarte, en cuidarte, en hacerte incluso masaje, en hacerte mucho amor a ti misma, vas a ir sanando tu propio cuerpo físico y las heridas que están del pasado. Ya. ¿Qué pasa si el eclipse ocurre en la casa 9? Grado 13 de Virgo en la casa 9. ¿Qué se viene a limpiar? Mira, tus creencias con respecto a Dios y la espiritualidad. Tus dogmas. Tus creencias con respecto a cuál es el sentido de la vida y el propósito de la vida. ¿Por qué estoy yo acá? También creencias ideológicas, políticas incluso. Se vienen a limpiar todas esas cosas, esas creencias que ya están obsoletas. La casa 9, esto es un poquito más avanzado en astrología, pero la casa 9 es importante porque nos dice que la experiencia, cómo nos criaron con respecto a Dios, condiciona nuestra relación con Dios o lo espiritual de adulto. Si sentíamos que era un Dios castigador, o si sentíamos que era un Dios que nos premiaba solamente si éramos buenos, o si nos sentimos muy defraudados con respecto a lo espiritual, todo eso va a haber que mirar y limpiar. Entonces sí puede generar una crisis de fe, de propósito, me puedo poner triste, no sé hacia dónde llevar mi vida. Entonces, ¿qué te dice esa casa 3 que se potencia? Oye, habla con los demás lo que te está pasando, comunícate con las personas que están cerca de ti, cuéntales lo que sientes, háblale, comunícale, no le tengas miedo de comunicar a las otras personas. También, ¿qué te está diciendo esa potenciación de la casa 3? Medita, respira, observa tus pensamientos, alinea tu mente. Y también te está diciendo que al hablar y comunicar con otros vas a escuchar las respuestas. Vas a escuchar respuestas, pero te está pidiendo también mucha tolerancia. Porque si tú sigues en tu crisis de fe o de propósito, pero no quieres escuchar a los demás, no vas a tener la respuesta que la vida te quiere dar. ¿Qué pasa si el eclipse te ocurre en la casa 10? Grado 13 de Virgo en la casa 10. Se vienen a limpiar memorias con respecto al éxito, al fracaso. ¿Te acuerdas en la escuela cuando te daban calificaciones y tú te sentías, no sé si te daban una mala calificación, que eras tonta, tonto, que no tenías dones, que no eras capaz, o tenías un sentido de exigencia muy grande, que tenías que tener buenas calificaciones, o si no te sentías que no servías, que eras mala? Todo eso se viene a limpiar. La memoria con respecto al fracaso, al éxito, al sentirme evaluada, a la sensación que con la figura de autoridad, y te viene a limpiar algo muy importante. No sé si te has dado cuenta, pero todos los humanos estamos programados a nivel familiar de cómo vivieron nuestro ancestro del éxito, potencia que nos limitemos o creamos que no somos capaces. O sea, si en mi linaje hay mucho miedo, mucha inseguridad, mucha baja autoestima, yo me puedo frenar mi potencial porque caigo en ese patrón.
O si en mi familia hay todo un tema muy de éxito, de éxito, de éxito, siento una presión gigantesca de tener éxito y ponerme metas profesionales que quizás ni siquiera son las que yo realmente quiero, son las que condicionan que vienen condicionadas de mi linaje. Todo eso se viene a limpiar. Obviamente hay crisis en lo profesional y en lo laboral. ¿Qué te dice la casa 4? Oye, no te obsesiones con esa crisis, sino anda para adentro. Conecta contigo misma, contigo mismo y pregúntate, ¿qué es lo que estoy tratando de compensar con el éxito profesional, con el trabajo? Quizás estoy tratando de compensar el sentirme amado, protegido, cuidado. Quizás lo que necesito es mimarme, escucharme, conectar con mi niña interna, con mi niño interno. Te está diciendo también, pasa tiempo en tu hogar, pasa tiempo también con tu familia, nutre tus vínculos cercanos. Ahí se va a ir reordenando y limpiando lo profesional. ¿Y qué pasa si el eclipse ocurre en la casa 11? Grado 13 de Virgo en la casa 11. Crisis y cambios y limpieza. A ver, limpieza de creencias con respecto a los grupos, las amistades y los colectivos. Se viene a limpiar cómo te vinculas con las otras personas, cómo formas grupos. Se vienen a limpiar heridas de resensación de rechazo, de no calzar, de ser rara, de ser diferente. Heridas con tus amistades, sobre todo un montón de heridas que vienen de la escuela, cuando eras niña, niño, cuando eras adolescente. Y también se vienen a limpiar ideas con respecto a de si realmente te puedes mostrar de manera auténtica. ¿Qué pasa si me muestro de manera auténtica? Si me muestro de manera auténtica quizás me rechazan, entonces no lo hago. O quizás por el contrario, estoy todo el tiempo tratando de mostrarme de manera auténtica y soy rebelde y siempre quiero ser diferente. Se viene a limpiar todo eso. Y sí puede provocar crisis con las amistades. ¿Qué se potencia? La casa 5. ¿Y qué es la casa 5, mi gente querida? Suelta el grupo y conéctate un poco con tu niña, niño juguetón creativo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer algo creativo? Este clip se te dice algo creativo, algo artístico. Quiero ir al cine, quiero pasarlo bien. Date permiso para hacer las cosas que te hacen feliz. Y hazlo tú sola, tú solo. Vuelve a conectar con la alegría de la vida. Mira toda la luz que hay en ti. Reconoce que eres un ser especial. Todo eso te está diciendo este eclipse. Activar la casa 5. Y por último, ¿qué significa este eclipse en la casa 12? Grado 13 de Virgo en la casa 12. Bueno, que viene a limpiar un montón de memorias inconscientes que ni siquiera sabes que existen. Temas de tu ancestro que son secretas, que ni siquiera sabes que ocurrieron. Es tiempo de limpiar memorias que vienen de varias generaciones atrás. Es un periodo para limpiar memorias de tu gestación. Cosas que sintió tu mamá o que sintió tu papá y que ocurrieron cuando estaban embarazados de ti, que te condicionaron. ¿Me entiendes? Incluso memorias que vienen de vidas pasadas, sobre todo memorias de crítica, de imperfección, de sentir que tienes que ponerte al servicio de otras personas para sentirte amado, querido, una sensación de que tengo que postergar mi felicidad siempre para que los demás sean felices, como que no puedo tomar mi propia vida. Todo ese tipo de memorias se vienen a limpiar. ¿Y qué se activa? Casa 6. Pero esto es una casa 6 mucho más sana. ¿Qué te está diciendo? Oye, ten hábitos y rutinas que te hagan bien. Ten hábitos y rutinas de creativos, artísticos, de espiritualidad, haz yoga. O sea, una expresión que tu vida, en tu agenda, haya espacio para hacer cosas que te hacen bien, que te conectan con tu alma. Date esos permisos. ¿Ya? Y también haz terapias para explorar aquello que se está moviendo a nivel inconsciente, aquellas emociones, explorarlo con terapias. Así que de esta manera termino este video. Gente, me quedó súper largo. Lo siento. Si les gustó este video, por favor, coméntenmelo, porque yo de repente digo, uy, me quedarán tan largos los videos, a la gente le gustarán o no. Así que, si llegaste hasta el final, te doy las gracias y por favor, coméntame, dime si te gustó, dime si te sirvió, y dime si está bien que haga videos tan largos, ¿ya? Así que eso, mi gente querida. Ya lo saben, estamos en la fase final del periodo más intenso, bueno, uno de los periodos más intensos del 2026. Después del eclipse del 3 de marzo tenemos unas vacaciones astrológicas y ya en abril se empiezan a poner las cosas de nuevo más o menos tensas. ¿Cuándo se viene el siguiente periodo mayor intensidad en el año? A ver, si vieron mi video, en julio y en agosto. Así que todavía el periodo más fuerte era finales de enero hasta febrero, principios de marzo y después julio y agosto. Así que estamos
entrando la transición. ¿Ya? Así que ya lo saben, también está la masterclass gratuita conmigo el 7 de marzo para que se inscriban. Ahí voy a responder sus preguntas en vivo y en directo. Está la formación de astrología conmigo. Así que les mando un besito grande. Se me cuidan todas, todos. Que estén muy bien. Chau, chau.